Buenos días. Mientras hacía de almorzar unas papas con salsa, unos frijolitos guisados y unas tortillas de harina, escuchaba un canto, un joven Galileo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que alguien pudiese amar así como él amaba. Y recordé aquella cita de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 8, que dice: Dios es amor. Y recordé aquella cita del apóstol San Juan, Juan 3:16, también tan conocida: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces surgió en mí una pregunta: ¿por qué la gente de su tiempo no aceptó a Jesús? Vino para ellos. La escritura dice que Jesús es el deseado de las naciones, que es el Mesías, que es el Dios con nosotros. ¿Por qué no lo aceptaron? Si lo esperaban, llevaban milenios esperándolo. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque el judío se hizo una falsa imagen de Yahvé, un concepto equivocado de Yahvé, de Dios nuestro Padre. Ellos creían que cuando llegara el Mesías, aquel descendiente de la Virgen que anunciara Isaías, aquel que debería nacer en Belén de Judá, como anunciara el profeta Miqueas, era un guerrero, un hombre feroz que iba a hacer una enorme matanza y que iba a aniquilar a los enemigos, que amaba a los judíos y odiaba a los romanos, a los egipcios, a los griegos y todos aquellos pueblos que habían peleado con el pueblo judío. Ellos pensaban un guerrero indomable que levantaría ejércitos, que mataría millones y millones de personas para que ellos fueran los más poderosos, algo así como los más fregones. Pero llega Jesús, nacido en un pequeño pueblo de Belén, hijo de un carpintero, de una jovencita de Galilea, de Nazaret, que hablaba del amor, que hablaba del perdón, que hablaba de la paz entre los hombres de buena voluntad, que decía que Dios, nuestro Padre, amaba a los judíos, pero también amaba a los griegos y a los romanos y a los egipcios y a los mexicanos y a los colombianos y a los africanos y a todos los hombres, que los preferidos de Dios eran los pobres, las viudas, los pecadores, y ellos se pusieron así. ¿Cómo es blasfema? ¿Cómo Dios puede amar a esos mendigos, pecadores? Ellos se pusieron así como perros rabiosos, no aceptaron el amor de Cristo. Ellos no soportan el amor, ellos no soportan el perdón. Para ellos hablar del perdón y hablar del amor es una tontería, es una estupidez. Ellos creen en un Dios que va a aniquilar a la humanidad para que ellos sean los más chingones. Tienen un falso concepto de Dios, una idea equivocada de Dios. Entonces por eso no aceptaron los judíos a Jesús, porque habla de amor, porque habla de esperanza, porque habla del perdón, porque habla de la reconciliación entre los hombres y entre los pueblos, porque dice que no hay diferencia. Para Dios no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay pobre, no hay rico, todos somos iguales, ni blanco, ni negro, ni amarillo.
Y entonces hay hombres, hay tipos que se dicen cristianos, pero odian a los pequeños, odian a los menores, quieren invadir países y destruir pueblos. ¿Cómo puede una persona decir, yo creo en Cristo, pero odio a los mexicanos, odio a los venezolanos, odio a los de Gaza? En un corazón lleno del amor de Cristo no cabe el odio, no cabe la dominación, no caben los deseos de conquista. No te equivoques, Dios es paz, Dios es amor, Dios es unidad, Dios es perdón, Dios es reconciliación. Y este concepto de Dios no lo aceptaron y ni lo aceptarán nunca los judíos. Por eso siguen esperando a su Mesías, que hace mucho llegó, pero que no lo conocieron. Y gracias a ellos, gracias a que los judíos rechazaron al Mesías, al Salvador, a Jesucristo, todos los pueblos entraron a la salvación. Gracias a ese rechazo, todos somos el nuevo pueblo de Dios. Y Dios nos ama a todos los pueblos, de todas las razas, de todos los tiempos, de todos los colores. Altos, bajos, chaparros, gordos, morenos, amarillos, blancos. Dios nos ama a todos, mis hermanos. Entonces, cuando veas que alguien habla de Dios y va al culto, pero quiere hacer enormes matanzas, es un falso cristiano, es un falso discípulo, es un falso apóstol, porque Dios es amor, Dios es perdón, Dios es reconciliación entre los pueblos. Dios nos ama tanto que vino a perdonar nuestros pecados en la persona de Jesús. No te confundas, todo entra en el plan de Dios. Yo tengo muchas preguntas sin respuesta, muchos porqués sin respuesta. Es porque Dios permite la muerte de tantos inocentes en Gaza. No lo sé. El por qué Dios permite la muerte de tantos ucranianos y rusos. No lo sé. El por qué Dios permite que tipos llenos de odio lleguen al poder. No lo sé. Hay muchas preguntas. Solo sé que Dios es amor y que ni una hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios. Y el que dirige el destino de los hombres y los pueblos no soy yo ni eres tú, es Jesús. Y las cosas pasan porque Él lo permite. Muchas cosas no las entiendo el día de hoy, pero va a llegar el día, cuando estemos en la presencia de Dios, lo vamos a entender todo. Vamos a entender el porqué de tantas cosas, por qué tantos 50,000 muertos en la guerra, millones de niños abortados, mucha gente que vive en las calles. Entonces, ese concepto de Dios no lo entendieron los seres humanos y siguen sin entenderlo. ¿Cómo hablar de amor? ¿Cómo hablar de perdón? ¿Cómo hablar de reconciliación? Si alguien me da una cachetada, yo lo quiero matar a patadas. Ese es el lenguaje de los hombres. Entonces no soporta el mundo el lenguaje del amor. Por eso fue rechazado y por eso sigue siendo rechazado. ¿Cómo te atreves a decir que hay que vivir nada más con lo necesario? Si yo quiero millones, si yo quiero coches y quintas y ranchos. ¿Cómo te atreves a decir que perdone a mi vecino que me robó si yo lo quiero cachetear? Entonces ese es el lenguaje de Cristo que el mundo ha rechazado a lo largo de toda la historia. Por eso no aceptaron a un Mesías que ama, que perdona y que invita a los pueblos a la reconciliación y que dice que Dios es nuestro Padre y que gracias a Él todos somos hermanos. Por eso no aceptaron a Jesús los judíos y nunca lo van a aceptar hasta el día en que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero eso va a ser en la segunda venida de Cristo, cuando el Cristo venga a llevarnos al lugar de la eterna plenitud. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, no aparte de ti, te conceda la paz. Un abrazo, bendiciones para ti.